buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un privilegio volver a Lima y me encantó el tema de esta tarde, así que la verdad es un verdadero privilegio poder acompañarlos en esta reflexión que va a durar 2 días. Así que desde ya, un verdadero gusto. Voy a tratar de integrar algunas miradas, discusiones que están ocurriendo en distintas partes del mundo sobre secundaria, pero antes quería hablar de algo que me parece curioso. Lo que fue el microscopio para la biología podría ser equivalente a lo que fue el telescopio para la astronomía. Y hoy día podríamos decir que el Big Data, el uso masivo de los datos, está siendo el equivalente en las ciencias sociales, en las humanidades. Nunca habíamos tenido la oportunidad de usar la tecnología para entender cómo la sociedad está cambiando de esta manera. Y pareciera ser que la importancia de la tecnología es tal que a veces creemos que algunos la confunden incluso con la religión. A veces uno ve a una persona en un aeropuerto, en una esquina, cerca de un enchufe, y uno cree que está rezando y no, está cargando el teléfono. Hace poco estaba yo en Sydney y pasé por fuera de una iglesia y había este cartel que estaba hablando de la Biblia. Decía, es como Google Maps, pero te lleva hasta el cielo. Bueno, la tecnología hoy día está jugando un papel muy distinto al de antes. Y quiero arrancar con una historia. Eugenia y Román eran muy buenos amigos. Pasaban todo el tiempo compartiendo mensajes, videos, fotos, como muchos de los que están aquí, me imagino. Cada vez que se veían, compartían, pero si no se podían ver, estaban en este flujo interminable de mensajes. Hasta 10.000 mensajes llegaron a mandarse. Era la primera persona que hablaban en la mañana a través del teléfono y la última antes de dormirse. Unos geeks fanáticos de la tecnología. Un mal día, Román tiene un accidente automovilístico y muere inmediatamente. Eugenia quedó realmente descorazonada por esto. Le faltaba su amigo entrañable. Y dijo, ¿qué me queda de Román además de los recuerdos? Y pensó en esos 10.000 mensajes. Y se le ocurrió hacer un software que le permitía a ella conversar con Román. Creó una red neuronal que le permitía una especie como de chatbot, que ella le preguntaba algo a este chat y el chat le respondía tal como si fuera Román. Ella decía, me sentía como que Román estaba aquí. Y dijo, quizás puedo hacer esto para otras personas. Y creó una herramienta inspirada en la misma lógica que se llama Réplica. Entonces, Réplica está pensado no para hablar con personas que fallecieron, sino es un software que aprende de ti y te responde lo que a ti te gusta que te digan. Buenísimo. ¿Tienes problemas de autoestima? Ve con Réplica. Entonces, ustedes no me van a creer, pero hay cientos de miles de personas que hoy día se pasan horas eternas hablando con este software de inteligencia artificial que te dice exactamente lo que a ti te gusta. Ahora, Eugenia decía, esta es la mejor red social, porque en todas las redes sociales la gente tiene que esconder lo que es y aquí te puede mostrar al desnudo. Una suerte como de estar solo acompañado, una soledad digital, es una cosa un poco curiosa. Algunos filósofos son un poco duros con esto. Dicen, Bauman nos decía, las redes sociales son una trampa. Y Chan nos decía, era más duro todavía, decía, son máquinas de ego narcisista. Pero lo que es una realidad es que hoy día juegan un papel fundamental en nuestra vida. Vamos a ver un poco de números. En el Perú, el 93% de los internautas tiene un smartphone. El 61% de los adolescentes que son internautas están entre 12 y 17 años. El 65% de ellos tienen hasta 6 redes sociales y destinan a los más jóvenes 6 horas diarias, es decir, 1/3 del día. Los padres, si bien destinan solamente 2 horas, hoy día están destinando más tiempo a este tipo de canales que a la televisión. Y tal como decía el padre Elías, el 47% de los jóvenes ha sido testigo de una experiencia de ciberbullying. Ahora, evidentemente distintas generaciones se relacionan de manera diferente con la tecnología. Hubo una generación de tránsito del siglo pasado al siglo actual, que eran los millennials, y ahora viene una después, que es esta generación que nació en un entorno completamente digital. No recuerdan para qué era ese teléfono que tenía una espiral que estaba conectado al suelo. No saben, es un aparato de adorno. Esta generación que viene después de los millennials se llama generación Z.
nacen más o menos entre el 95 y el 2010. Tienen entre 5 y 20 años, más o menos. Y en el Perú hay un universo cercano a 10 millones de personas que tienen ese rango de edad. ¿Cómo son? Son competitivos, son más realistas que los millennials, tienen mayores niveles de educación, pero valoran otras formas de aprender, no solamente la educación formal. Son full digitales, todo es multipantalla y tienen muy severos mecanismos de filtro de información. Ahora, ellos abrazan causas globales, activistas de corazón, y son muy fieles a su carrera y no tanto a las empresas en las que están empezando a trabajar. Tienen más diversidad frente a temas, pero viven en una contradicción curiosa. Su mundo digital es exploratorio, es creativo, es lúdico, es flexible, es líquido, y son formados en un sistema que le rinde tributo a la estandarización, le rinde tributo a pruebas estandarizadas internacionales. Viven en ese mundo ambiguo. Son fanáticos por los likes. Llegan a subirse a torres muy peligrosas por un like. Tienen esta práctica que es una locura que se llama roofing. Se suben a los lugares más locos para ver si consiguen más likes. Su capacidad de atención es chiquita, 6, 8 segundos, y si en 8 segundos no es relevante, lo eliminan. Algunos dicen que la prueba de amor para esta nueva generación es entregarle la contraseña de tus redes sociales a tu pareja. Ahora, estas generaciones más jóvenes hoy día dedican una cantidad gigante al teléfono. 150 veces al día consultan el teléfono. Eso es más o menos 10 veces por hora, es más o menos 54.000 veces al año. ¿Qué cosas, me pregunto yo, dejaron de hacer esas 54.000 veces que ahora miran la pantalla? ¿Qué conversaciones interrumpieron? ¿Qué ideas dejaron de madurar por mirar la pantalla? Vamos a ver un vistazo de eso. Vamos a ver un video. It is maddening for everyone else. It is an epidemic, texting while walking. No se asusten, no quedó nadie herido, pero un par de narices quedaron un poco rojas. Ahora, no es solamente la cantidad de atención compartida, porque algunas investigaciones dicen que el multitasking no existe, sino que el tema de la posición. Cuando vamos en el autobús, mucha gente va así. ¿No se han fijado? ¿No? Investigaciones recientes muestran que las personas ponen hasta 1.400 horas el cuello en un ángulo de 75 grados que hace que la cabeza pese mucho más. No es que se nos vaya a caer la cabeza, pero evidentemente eso está empezando a generar problemas en la columna cervical, ¿no? Entonces, por el altísimo nivel de exposición a la tecnología, yo creo que además de eso, porque tengo la sospecha que nuestros mecanismos de autorregulación son bastante pobres. Tal es así que el gobierno francés, a fines del año pasado, implementó una ley que prohíbe enviarle mensajes de texto a los trabajadores después de las horas de trabajo. Aquí hay muchos empresarios y yo estoy seguro que hacen lo mismo. Nuestro problema es que nuestra autorregulación es muy débil. Ahora, al mismo tiempo, autores como Harari nos dicen que vivimos en un mundo que le rinde tributo al dato. El dato se convirtió en una suerte entre religión y fe. Todo tiene que ser flujo de datos, ¿no? Y bajo esa lógica, los humanos somos sistemas de producción de datos. Todo tiene que estar conectado y siempre conectado. Entre paréntesis, no sé si vieron, la Universidad de Wisconsin, una empresa en Wisconsin empezó ya a ofrecerle a sus trabajadores insertarse un chip intercutáneo, ¿no? Para ahorrarse la molestia de sacar la tarjeta. Todo conectado. Y los datos son la nueva fuente de la verdad, el nuevo santo grial. Entonces, pasa algo interesante. Hace 10 años, la revista Times, cuando decía tú eres la persona del año, rendía tributo a esta idea de las personas podemos generar contenidos, ¿no? El famoso User-Generated Content. Hoy día pasaron 10 años y ahora tú eres la persona que entrena los algoritmos para decirte qué canción te va a gustar en Spotify, qué película te va a encantar en Netflix o cómo quieres la traducción del Google Traductor. Ha cambiado un poco el ecosistema digital y, por lo tanto, nuestra relación con la tecnología. No sé si vieron esta investigación hecha por la Universidad de Stanford que invitó a la gente a participar con su perfil en Facebook. 86.000 personas participaron para probar si un algoritmo era capaz de identificar los patrones de una personalidad. Estos son los resultados. Con 100 likes en Facebook,
El algoritmo predice tu personalidad al nivel de saber tu orientación sexual, tu nivel de inteligencia, si consumes o no sustancias adictivas y tienes o no padres separados. Con 150 likes, el algoritmo te conoce mejor que tu personalidad, que tu pareja. Así que cuando le pregunten en casa, ¿qué te pasa, mi amor? Y te dicen, no, nada, pregúntale al algoritmo. Y con 250, el algoritmo te conoce mejor que a ti. ¿Qué hay detrás de eso? Hay inteligencia artificial, una capacidad de procesamiento de datos y estos nuevos personajes que muchos de nosotros llevamos en el bolsillo son estos nuevos agentes inteligentes que tienen capacidad predictiva, que aprenden muy rápido, que se adaptan por su capacidad de reconocimiento de voz, de texto y de imagen. Siri y todos sus primos hermanos. Esto evidentemente cambia un poco el escenario actual y va a llevarnos a pensar algunas cosas sobre educación. Vamos a ver un pequeño video sobre esto. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Lo que hay detrás es esta idea de aquello que es fácil de enseñar, eventualmente puede ser fácil de ser reemplazado por una máquina. Lo que pasa es que los educadores no solamente enseñamos cosas fáciles de enseñar, a veces enseñamos valores, enseñamos principios éticos que no se pueden replicar rápidamente con un sistema autómata. Pero el escenario está cambiando, es complejo. Muchos de ustedes deben conocer esta gráfica, la hizo Levy Murnane y después se ha actualizado. Básicamente lo que dice es que en las últimas 5 décadas en el mercado americano ha habido un decrecimiento de las actividades rutinarias, no creativas, y un incremento de las actividades más creativas, cognitivas. En 2 palabras, cuello azul y cuello blanco. Entonces, bajo la lógica de la sociedad del conocimiento, si yo era de cuello blanco, estaba como en el lado a salvo de la situación. Pero eso está empezando a cambiar. Y surge la preocupación de las máquinas van a reemplazar a personas. Y la prensa dice que sí, otros dicen que no. Evidentemente que sí. Ahora, no significa que todo el mundo va a quedar desempleado, pero las reglas del juego están cambiando muy rápido. Aquí hay un ejemplo. A fines del siglo XIX, más del 50% de la población norteamericana se dedicaba a la agricultura. Hoy día, menos del 2%, y son muchísimo más productivos. Las tecnologías hicieron cambios en fases anteriores. El tema está en la época actual. ¿Cómo se redefine este escenario? Muchos de ustedes habrán escuchado esta investigación que hicieron colegas míos de la Universidad de Oxford que decía hasta el 45% del sector productivo en el mercado americano puede ser reemplazado en las próximas 2 décadas por sistemas de inteligencia artificial. McKinsey nos dice que para el 2025, entre 40 y 75 millones de empleos en el mundo pueden ser reemplazados. Entre paréntesis, el 2025 es menos de 10 años. Ahora, esto tiene que ver con entornos laborales de mucha más complejidad, estructuras organizacionales mucho más versátiles, con toma de decisión mucho más distribuidas, con organizaciones que tienen estructuras heterárquicas, es decir, sin romper las jerarquías, funcionan mucho más bajo lógicas reticulares. El mundo del trabajo nunca había sido expuesto a tales niveles de automatización. Y además de esto se suma una serie de nuevas formas de ofrecer servicios, lo que en inglés se llama humans in the cloud, es decir, nano o micro trabajos que se ofrecen a través de la red, que pueden ser calificados o no calificados, pero se contratan de manera muy fácil, de manera remota. Y esto implica entonces tener un nuevo mapa de habilidades que pueden ser transferibles, actualizables, sin olvidar, por supuesto, que el mundo del trabajo va a trabajar más años y va a tener que ahora pensar en nuevas estrategias para actualizarse. ¿Podemos predecir el futuro? Probablemente no. ¿Podemos llegar a imaginar las tecnologías que vienen? Quizás. Pero es difícil saber los cambios culturales que esas tecnologías nos van a generar. En China, por ejemplo, en los últimos 5 años, se han triplicado las patentes en inteligencia artificial. Es probable que este escenario que viene va a ser un poco distinto al actual. Les voy a presentar a un amigo, Baxter. Vamos a ver un video, por favor. Baxter es un robot servicial. Cuesta 70.000 soles. Baxter es un robot doméstico. Se puede usar para organizar, para clasificar, para meter en cajas, para llevar cosas
y también para doblar camisas, ¿no? La gracia de Baxter es que aprende sin programación. Tú le mueves las manos una vez para explicarle lo que tiene que hacer y Baxter sigue trabajando solo. Esto va muy en la línea de lo que estamos viendo en los supermercados, que estamos teniendo menos cajeros humanos y más lectores de código. En los McDonald's, ya en algunas partes ya uno no interactúa con una persona, interactúa con un gran iPad y pide la comida. Pero esta imagen está obsoleta, porque vi que esta semana en un Kentucky Fried Chicken en China, uno ya además de hacer eso, paga con la cara. Tiene un sistema de face recognition y ya pones tu cara y entonces puedes pagar. Así que estas imágenes ya son un poco del pasado. Bueno, Baxter va ahí un poco lento, pero seguro, sigue doblando la camisa por si quieren tenerlo en casa. Evidentemente esto va a ser nuevos reemplazos y nuevas oportunidades. No es un tema que todo el mundo se quede desempleado, pero la industria que viene, que algunos llaman 4.0, que combina Big Data y información en la nube y los drones, realidad virtual y usos masivos de datos y de procesamiento de datos, va a hacer que este triángulo entre robótica, automatización y digitalización va a cambiar los modelos de hacer negocio. Esto nos va a traer nuevas preguntas. Algunos lo llevan esto a una simplificación máxima de nos vamos a quedar todos desempleados. Yo creo que es más complejo que eso. Tim Cook, el CEO de Apple, dice algo que me pareció interesante en la última graduación del MIT. Dice, no estoy preocupado por la inteligencia artificial, estoy preocupado por la gente que piensa como computadora. Y esa es una pregunta o una provocación bien interesante para educación. ¿Qué tipo de habilidades estamos formando nosotros en estas nuevas generaciones? Esta no es una discusión exclusivamente de aquí, como ustedes se imaginarán, está ocurriendo en todas partes. En el contexto europeo, por ejemplo, están tomando 3 acciones claves. Primero, pensar en planes de estudios más flexibles, con otros métodos de enseñanza. Segundo, volver a formar a los profesores. Y tercero, orientación a STEM, ciencia, tecnologías, ingeniería y matemáticas, sobre el cual voy a volver más adelante, ¿no? Entonces, buscar mejores puentes entre la escuela y la industria y incentivar y despertar el interés y el amor por la ciencia en los jóvenes, asegurando que no hay una brecha de género, que es un problema que en muchas partes se observa. Oh, algo pasó. Eso no fui yo. Se quedó dormido el señor arriba del teclado, pero lo voy a arreglar rápidamente. Capacidad. Bueno, entonces, teníamos, ¿en qué momento estamos? Según informaciones recientes, en Perú hay casi 6 millones de adultos que no han concluido la secundaria. No todos son malas noticias, evidentemente el nivel de deserción escolar en el país es menor que los promedios de América Latina. Y los niveles de cobertura para jóvenes de 17 años están sobre el 90%, así que hay buenas noticias. Ahora, si vemos un poco más en detalle, el 60% de los egresados de secundaria obtienen rápidamente un trabajo, pero es de baja calidad, es decir, del sector informal. Y el 10% consiguen un contrato formal. El tema está en que la diferencia entre un egresado secundario y un no egresado puede ser hasta del 45% del ingreso. Y tal como decía Elías hace un momento, que estos datos son de los últimos años, probablemente no es la última fecha, solamente el 15% alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura y un 10% en matemáticas. Ahí está el tema. ¿Cómo atacamos esa parte? No tanto de cobertura, sino que de calidad. Entonces los números de deserción van disminuyendo, es una buena noticia, no todos los países de la región lo están haciendo. El país del que yo vengo está trabajando duro sobre eso y quisiera estar en la posición de Perú. Y los niveles de repetición también están bajando. O sea, hay un escenario interesante para hacer transformaciones de fondo. Yo lo que hice fue preparar una mini viaje por el mundo de 4 experiencias que me parecieron interesantes o que tenían lecciones de las cuales podíamos utilizar en las discusiones de hoy. Así que las vamos a ver de lejos, un poco rápido, y después las vamos a mezclar con una pseudo caleidoscopio. La primera es un poco difícil de pronunciar, se llama Kunskapsskolan. A ver, repitan después. Kunskapsskolan. Es una escuela en Suecia de secundaria que pone énfasis en el aprendizaje personalizado. Entonces el docente juega un labor de coach, define junto al estudiante metas y van viendo si el ritmo de progresión planeado se cumple o no, o hay que hacer autorregulaciones. Pero no son solamente procesos individuales, hay cursos transversales donde se trabaja el medio ambiente y se ven desde distintas asignaturas, como estoy seguro muchos de ustedes hacen, trabajo en equipo, y el uso del tiempo y del espacio es más flexible. Esto ya no solamente se hace en Suecia, sino que ya ahora escaló a Estados Unidos, Inglaterra e India. Y de India traigo otro ejemplo. Se llama Agastya. Es una escuela súper interesante porque es una escuela sin aulas. Es un laboratorio o un laboratorio de laboratorios.
para despertar el espíritu científico en niños de muy bajos ingresos. Y cuando uno dice eso en la India, lo dice de verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacen? Generan un lugar donde van los niños de distintas escuelas, y los números de niños siempre son impresionantes, son 500 niños al día, ¿no? Llegan a este centro y participan de ferias de la ciencia, trabajan con científicos y despiertan el espíritu, la curiosidad, ¿no? Pensar la realidad a la luz de las preguntas de la ciencia. Y entonces traen todos estos dispositivos, unas motocicletas que parecen motos de Pizza Hut con laboratorios. Si los niños no pueden ir al laboratorio, el laboratorio va a los niños. Y hacen, como les decía, ferias y reciclan cosas y los convierten en objetos científicos, estimulando esta idea de STEM, ciencia, tecnologías, ingeniería y matemáticas, con arte y con medio ambiente. Cuando los niños van a este lugar, a los profesores se los llevan a otro sitio y les dan entrenamiento. Es sin duda el laboratorio para despertar este tipo de curiosidades en jóvenes más grande del mundo. Tienen como premisa, por favor tocar, por favor echar a perder, porque así se aprende. Voy a mostrarles un mini pedacito de un video. Vamos a ver si esta es de la escuela nocturna de estos niños. Muy bien, si se portan bien, al final lo hacemos todos juntos. La siguiente es de Francia, se llama Escuela 42. Es una escuela bien radical, es una escuela de postsecundaria. La creó una persona que dice, hay que generar nuevos talentos en informática. Y creó una escuela gratuita, de excelencia, pero muy radical. Porque para entrar no hay que tener diploma, hace una convocatoria abierta y los que pasan el examen son parte de la escuela. Postulan 70.000 y quedan 3.000. Es una escuela que funciona a las 24 horas del día, no tiene docentes, los jóvenes enseñan entre ellos y su proceso de aprendizaje va basado en problemas y proyectos que se van poniendo en el calendario de trabajo. Podría ser un desastre y está funcionando. Déjenme mostrarles un pequeño video. Un Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, por ejemplo, futuros genios de la informática con los que tanto sueña Francia, pueden estar entre estos alumnos. Todos han pasado 4 semanas de dura selección. Eso sí, no se les ha exigido un diploma y tampoco un solo euro. En esta primera promoción han entrado casi 900 estudiantes, la mayoría frikis de la informática que ven en esta escuela las oportunidades que el sistema educativo tradicional no les da. Fiona ni siquiera tiene el bachiller. Eso no ha impedido que la elijan como alumna. Aquí aprenderemos cosas que creíamos imposibles de aprender en otras escuelas, dice ilusionada. Tras la iniciativa está el Steve Jobs francés, Xavier Niel. La suya es la 10ª fortuna más grande en Francia. 70 millones es lo que ha invertido para levantar la escuela informática del futuro, la que deja atrás la industrialización. Hoy no necesitamos repetir la creación de Facebook 1 millón de veces. Hoy hay que crear un nuevo Facebook. Hace falta gente formada en la innovación y no pensando en el proceso industrial. De aquí no saldrán con un título reconocido por el Estado, pero sí con los conocimientos que hoy a duras penas encuentran las empresas de la era digital. Una de esas compañías ya se ha comprometido a dar trabajo a toda esta promoción. Es una provocación grande porque están saliendo de las estructuras tradicionales. Y la última es una escuela en San Diego que a lo mejor algunos conocen, se llama High Tech High y que también es muy vanguardista porque no tiene un currículum estructurado y tiene una norma. Dice, usted no puede jugar con un videojuego si es que no lo ha creado acá. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Hay un proceso de transformación. Transformar el rol docente, transformar el rol del estudiante. Los métodos de aprendizaje son utilizar el pensamiento científico para atender problemas de la comunidad. Ciencia, tecnologías, ingenierías y matemáticas con artes, ¿no? Entonces, el uso de los espacios y de los tiempos también son más flexibles. Es una escuela gratuita. Puede postular cualquier niño, pero lo hacen por sorteo. Y se pelean y las colas son gigantes, porque los chicos que pasan por acá tienen más probabilidad de terminar en una carrera de 4 años en Estados Unidos. High Tech High. Entonces, vamos a hacer un mini rapidísimo caleidoscopio de todas estas experiencias tan distintas. ¿Qué podemos ver en común de todas ellas? Primero, la cultura del hacer. Making by hacking, como dicen, ¿no? Es decir, en vez de usuarios o estudiantes, creadores. Estimula la idea de la desobediencia tecnológica, de la que voy a volver en un momento, y del pensamiento computacional, una manera distinta de pensar. Aprender haciendo, aprendizaje basado en problemas. Resolver problemas que son socialmente relevantes para buscar ese difícil equilibrio entre formar mejores ciudadanos
y formar gente con herramientas de empleabilidad. El tercer elemento son los docentes. Los docentes tienen mayor autonomía, son diseñadores de conocimiento con este concepto que usan ellos del coach. Ahora, trabajan varios docentes en un aula, porque distintos docentes ven distintas cosas. Y el docente está pensado como un agente que ayuda en el conflicto cognitivo, en ese choque que ocurre entre la realidad y la práctica. La pedagogía es entre pares, en ese profundo y permanente proceso de negociación, de colaboración, que implica tener la boca más chica y las orejas más grandes y aprender del otro, fundamental. La flexibilidad es un eje transversal también en el uso, en la organización de la edad, por procesos de aprendizaje, no necesariamente por edad, en los tiempos, y la combinación entre disciplinas es un permanente en todas las experiencias que vimos. Y el último componente que tiene que ver con flexibilidad es la evaluación. Una evaluación en tiempo real, una evaluación adaptativa, una evaluación que no solamente se centra en lo cognitivo, sino que también en lo metacognitivo. Ahora, yo mientras hacía esta exploración decía, ¿se pueden implementar estas cosas en Perú? Yo decía, probablemente hay gente mucho más experta que yo para responderlo, pero me animo a decir que esto no funcionaría si el ministerio mañana impone una ley o una norma que dice a partir de mañana todo el mundo innova. Porque la innovación no se puede imponer. La innovación no es una norma, es una manera de pensar y de entender la realidad. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar. Por supuesto que es bueno que las instituciones que toman decisiones ayuden a definir marcos, pero hay que pensar en los espacios, en los bordes de la institucionalidad para que haya permiso para equivocarse, para que haya posibilidades de emprender, para que haya posibilidades de experimentar, para que haya posibilidades de disentir en los bordes y no necesariamente una innovación top-down, o por lo menos un flujo más combinado. Y quiero terminar con 5 ideas. 5 ideas que no buscan ser recetas, no buscan ser fórmulas mágicas ni nada, son más preguntas, pero quiero sí pedirles que para que estas 5 ideas funcionen, me hagan un favor. Me ayuden a pensar en esta idea del sesgo de confirmación, o confirmation bias, como lo llaman los estudios de psicología. ¿Qué es lo que es el sesgo de confirmación? Es que tendemos a rechazar y a ignorar cualquier idea que sea distinta a lo que nosotros pensamos. Cualquier cosa que es un poco rara, no, friki, fuera. Y eso hace que las oportunidades sean cognitivamente distantes y estén donde nadie las ve. No hay fórmulas mágicas. La primera idea para seguir pensando tiene que ver con profesionalización docente. Yo sé que han sido días intensos, pero a pesar de eso hay que decirlo. No hay un país que tenga un sistema educativo que sea mejor que la calidad de sus docentes. No hay. Y para que eso funcione hay que hacer profesionalización de la carrera docente y poner estándares altos. Los países que tienen más altos desempeños son muy celosos para aceptar quién es docente y quién no. 20, 30% solamente son aceptados en algunos. Segundo lugar, para que eso funcione, tiene que haber un reconocimiento. Y eso no es solamente más salario, puede ser más flexibilidad, puede ser más oportunidad de desarrollo profesional, pueden ser otras formas de reconocer. Yo creo que tiene que ser un profesional elite, y eso no es solamente en Perú, es un desafío en América Latina. El tercer lugar es darle herramientas a los directivos, a los directores. No solamente de gestión, sino que de autonomía y de flexibilidad, ser capaz de adaptar los marcos nacionales a las limitaciones y a las complejidades del contexto local. Y por último, algo que suena fácil pero es difícil, es aumentar la coherencia y articulación entre la formación docente, los planes de estudio y las evaluaciones, que muchas veces, no conozco el caso nacional, muchas veces son equipos que no tienen tanto diálogo como debía ser. Mi segunda idea tiene que ver, y esto no tiene nada nuevo, lo viene diciendo la literatura por lo menos hace 50 años, pero hay que decirlo porque es importante, habilidades del siglo XXI, que no son tan del siglo XXI. Nation at Risk lo decía en los 80, pero igual, hoy día es un momento histórico. Nunca, creo yo, me animo a decir, y si no, lo conversamos después, ha habido tanta comprensión de que es bueno tener un equilibrio entre las habilidades cognitivas y las metacognitivas. Algunos las llaman emocionales y otros las llaman blandas. A mí no me gusta llamarlas blandas porque me parece que son como de segunda. Son igual de importantes, ¿no? Un buen equilibrio entre estos tipos de habilidades. La Universidad de Melbourne propone organizarlas en grupos temáticos, ¿no? Maneras de vivir en el mundo, herramientas para trabajar, maneras de trabajar y maneras de pensar. ¿Por qué en grupos si no la lista del supermercado que solemos ver? Porque son metacompetencias, ¿no? Cuando nosotros colaboramos, aplicamos la capacidad de comunicación, la empatía, la capacidad de resolver problemas, etc., ¿no? No es una habilidad, sino que es un conjunto de ellas. Y la práctica muchas veces nos ayuda a esto. Ahora, hablábamos de la generación Z y del mundo digital. Hoy día hay un campo nuevo de habilidades digitales que tomar en consideración. Si alguien de aquí, de los de esta sala, sigue todavía en su currículum poniendo que tiene manejo de Office, Word y Excel, lo siento, eso ya no está de moda.
Sorry. Hoy día me parece que las habilidades digitales tienen que ver con la capacidad de administrar tu tiempo en línea, con la capacidad de administrar tu huella digital, tu capacidad de enfrentarte cuando te encuentras en situaciones de ciberbullying, ¿no? Generar empatía con otros, etc. Un ecosistema que va a seguir evolucionando. Es un alfabetismo que va a seguir evolucionando. La tercera tiene que ver con herramientas para pensar. La filosofía es una herramienta para pensar. El pensamiento científico es una herramienta para pensar. ¿Qué pasa si pensamos en esta idea de la desobediencia tecnológica? Que es decir, intervenir tecnologías para usarlas con fines distintos para los cuales fueron creadas. Es fundamental en países como los nuestros, que son tecnodependientes de las tecnologías que desarrollan otros. Es especialmente importante fomentar este tipo de habilidades como el pensamiento computacional, que no es, y hay que aclararlo porque a veces se genera la confusión, no es que todo el mundo sea programador, no. Es aprender a pensar de una forma distinta. Si tengo un problema complejo, lo puedo separar en subpartes. Si tengo un problema en un contexto, lo puedo abstraer para ver si lo puedo aplicar en otro contexto. Si tengo un problema que ya resolví, puedo buscar similitudes en otro sitio. Y luego busco mecanismos de operacionalización. El lenguaje de programación puede ayudar, pero no se agota ahí. Después esto se puede aplicar casi en cualquier área del conocimiento. La cuarta idea tiene que ver con herramientas para la empleabilidad. Súper interesante, cuando se pregunta a los docentes si creen que están preparando bien a sus estudiantes para el mundo del trabajo, según Wise, la gran mayoría dice que sí. Y yo lo creo, porque creo que lo hacen de buena fe. El tema está cuando se le pregunta a los empleadores de distintos países, más de la mitad dice que no. Entonces lo que tenemos aquí es una especie como de universo paralelo, ¿no? Tenemos dos realidades que no terminan de dialogar de manera adecuada. Cuando le preguntamos al World Economic Forum, nos da su lista de supermercado de competencias que son muy importantes. Pero el tema está que ahora con la capa tecnológica, especialmente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, para ver estas competencias y para ver estas comunidades que tienen que hablar más, hay que recordar esta regla de oro. Si quieres ser irreemplazable frente a las máquinas, tienes que ser más humano. Entonces, la pregunta que nos queda es cómo hacer para desarrollar este amor a entender cómo funcionan las cosas. Con ciencia, con matemáticas, con el lenguaje que se quiera, ¿no? Aprender a resolver problemas, aprender a ver problemas que otros no han visto, aprender a experimentar, a pensar lógicamente y ver y poder conectar distintos saberes, tanto dentro como fuera del aula. Por ejemplo, en Finlandia, además de su reforma y además de una serie de cambios que han hecho, incorporaron esto que ustedes deben conocer, que son los temas transversales, ¿no? Que son temas donde hay más de un docente y se trabaja entre distintos enfoques. Y uno de los temas transversales que implementaron es la ciudadanía participativa y el emprendimiento. Dos elementos que no suelen dialogar mucho en los programas curriculares. Y aquí sí, buscan un espacio para que ciudadanía se combine con la cultura de emprender. Otras maneras de entender y manejar los conflictos. Otras maneras de construir opiniones críticas. Súper interesante. Esto a niños de séptimo grado entre 13 y 15 años en Finlandia. En Corea, en cambio, es un poco distinto. En Corea lo que hicieron es desarrollar lo que llaman Master High School. Y el objetivo está en formar a jóvenes altamente cualificados para entrar a diferentes industrias como las que ven ahí, ¿no? La telefonía, la aviación, la comida, la robótica. ¿Y qué ponen en énfasis? Un currículum que responda a las necesidades de la industria, asegurarse que los jóvenes tengan experiencias en el mundo del trabajo y ojalá que esas experiencias sean en el extranjero, para que lo hagan en una segunda o en una tercera lengua. En Europa tienen este programa que se llama Erasmus Intern, ¿no? Es una red que permite prácticas y pasantías. Entonces se aceita, se articula este universo paralelo que yo mencionaba hace un momento, se identifican las habilidades críticas, si no están desarrolladas se fomentan y se buscan mecanismos para visibilizarlas. Quinta y última. ¿Cómo avanzamos para tener una mirada en 360 grados? Esto me parece que es una agenda pendiente en la región. Una agenda pendiente que tiene que ver con no solamente ver cuánto se aprende, sino que cómo se aprende, para qué se aprende y si ese aprendizaje luego se utilizó, sirvió de algo. Ahora, para atender el tema de la calidad es importante también cuidar los factores asociados, ¿no? Todos los círculos de pobreza que están alrededor a veces hay que tomarlos en consideración y también el factor tiempo. En educación lo sabemos, no hay fórmulas mágicas, los compromisos tienen que ser de largo plazo, aunque a veces no se llevan bien con las agendas de la administración. Es decir, los costos han de ser concentrados e inmediatos, entendiendo que los impactos van a ser difusos y a largo plazo.
Déjenme hablarles un segundo de aprendizaje invisible. Nosotros aprendemos de manera formal e informal. Aprendemos de manera intencional e inesperada. Somos muy buenos reconociendo los aprendizajes formales e intencionales con calificaciones y midiéndolas también. Somos más o menos buenos o tenemos cierta capacidad para reconocer aprendizajes inesperados de entornos formales, como por ejemplo hacer investigación. Pero todo lo que tiene que ver con esos aprendizajes de orden informal, estamos en pañales. Y son aprendizajes fundamentales. Con el mundo tecnológico estamos aprendiendo en cualquier momento, en cualquier lugar. Las tecnologías no saben de contexto. Se están desarrollando otro tipo de habilidades, otros tipos de saberes que quedan invisibles en el currículum. Y ahí me parece que hay una agenda de trabajo. Entonces, ¿qué creo yo que hay que hacer? Hay que tener esta mirada en 360, que es más compleja, pero que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, la calidad del clima escolar, la equidad de género, combinarlo con la asistencia escolar o si hay vida saludable, cosas que no necesariamente las hacemos dialogar y es tan importante para tener una foto transversal de lo que es la educación. Quiero terminar con esta frase de Paulo Freire, que decía allá en los 60, decía, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, enseña al aprender. Esta frase sigue siendo vigente. Quizás la diferencia hoy día, 50 años después, es que estamos mucho más conscientes de la obsolescencia del conocimiento. Lo único que no queda obsoleto es la capacidad de aprender a resolver problemas para los cuales no nos enseñaron. Si alguien quiere explorar un poco más sobre esto, les dejo ese libro que se puede descargar gratuitamente. Muchas gracias. Agradecemos al señor Cristóbal Cobo y le pedimos tomar asiento, por favor. Invitamos al señor Drago Kisic Aguirre al escenario. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Cristóbal, por esta brillante exposición. Para todos aquellos que quieran participar con sus preguntas, pueden entrar al app si ya no lo han hecho. Y vamos a conversar un poquito con lo que nos queda de tiempo, Cristóbal, para hacerte algunas preguntas y aterrizar un poquito esto para nuestra realidad también, ¿te parece? Muchas gracias. Bueno, has hablado sobre conceptos muy, muy interesantes. De hecho, es interesante cómo la tecnología puede potenciar el aprendizaje. Es importante la calidad docente, las competencias docentes, las metodologías. ¿Cómo podemos aplicar esto un poquito a la secundaria? ¿Cómo podemos matizar un poco todo esto y darle un propósito adicional, digamos, a la secundaria, que es cuando los niños y niñas están saliendo, digamos, de la educación básica y optando por una educación superior o decidiendo si van a continuar con una educación superior, en un contexto en el que aquí en el Perú, por ejemplo, solamente un 30% de los alumnos efectivamente van a la educación superior. Entonces, ¿cómo podemos repotenciar esa secundaria, darle ese propósito adicional, incluyendo muchos de los elementos que tú nos has contado? Bueno, es una pregunta un poco amplia, ¿no? Hay varias dimensiones por las cuales se puede trabajar. Yo soy convencido que el apoyo a los docentes tiene que ser la piedra angular. No podemos exigir que la educación cambie si no convertimos a la docencia en una profesión élite. ¿Por qué no nos sorprende que los cirujanos o los médicos en general estén permanentemente en procesos de reformulación de su proceso de aprendizaje y en la educación no siempre pasa de la misma manera, ¿no? O sea, me parece que ¿cómo hacer para construir esa profesión como una profesión élite? Yo decía, no es solamente el salario que tenga. En otros países que tienen muy buenos desempeños, una cosa que diferencia es que la gente le tiene una admiración profunda a los docentes. Y me parece que nos falta aprender de eso. Eso es muy importante. Y en línea con eso y con algunas preguntas que se han hecho en el público, ¿qué competencias debería tener este docente, por ejemplo, para secundaria, para acompañar, digamos, a un grupo de jóvenes que están pasando por un periodo de adolescencia, ¿no? Un periodo bien singular y que están definiendo también su proyecto de vida, ¿no? Bueno, yo creo que la primera cosa es entender que no es solamente la profesión docente la que está cambiando. Prácticamente hoy día todas las profesiones están cambiando con todos estos usos intensivos de tecnología, ¿no? O sea, no es exclusivo el karma de un solo. El segundo lugar tiene que ver con entender que ya no somos la fuente de la verdad los que enseñamos, ¿no? Y no está mal eso. Yo soy un convencido que el docente puede ayudar mucho en el tema de generar conflictos cognitivos. Hoy día que se habla de la posverdad y que hay tanta información cruzada,
cómo el docente ayuda a decir, vamos a conectar distintas formas de entender la realidad y vamos a ayudarte a ti a que tú construyas la propia, ¿no? Un ejemplo muy doméstico. Muchos docentes sufren porque los estudiantes no leen el Quijote, ¿no? Y entonces, como no leen el Quijote, los estudiantes van a internet y sacan un resumen y ponen ahí todo. ¿Qué pasa si un docente le dice a los estudiantes, quiero que me busques los mejores resúmenes y los critiques y los analices? Entonces el profesor se hace cargo de la fragmentación del conocimiento que hay y le pide al estudiante tener un protagonismo distinto. Me parece que en esa línea el docente entonces sigue siendo fundamental, pero de una manera un poco diferente. Y este rol de coach y facilitador del que hablas también permite que el docente acompañe a los alumnos en el desarrollo, por ejemplo, de las habilidades metacognitivas de las que has hablado. ¿Qué importancia tiene eso y qué importancia tiene el ejemplo del docente en la acción y en el comportamiento que realiza y no solamente en lo que predica? Buenísimo. Hay un video muy bueno de Manuel Castells cuando dice, yo permito que mis alumnos busquen en internet mientras estoy hablando y me contradigan y me encanta porque yo aprendo, ¿no? Me parece un buen ejemplo. Ahora, yo creo que la posibilidad de tener escuelas o secundarias con puertas y ventanas más grandes, con posibilidades de aprender desde otros lugares, también genera dinámicas distintas en términos de las habilidades socioemocionales. El uso de la tecnología dentro del aula y fuera del aula es radicalmente distinto. Y por lo tanto, las dinámicas de interacción entre los sujetos son muy distintas dentro y afuera. Yo creo que tenemos que tener experiencias de aprendizaje más anfibio, más multicontexto, para favorecer ese tipo de habilidades socioemocionales. Y en línea con otra de las preguntas, ¿cómo llevamos esta tecnología más adentro del aula, verdad? Porque hablamos de la generación Z, por ejemplo, de los chicos que pasan horas de horas en internet y aprendiendo por sí solos, ¿no? Generando un autoaprendizaje en sus propias casas, y luego van al colegio y no les permiten usar los celulares o no les permiten usar el internet en los exámenes, ¿no? Los exámenes son más tradicionales, digamos. Entonces hay una especie de brecha muy grande entre lo que están experimentando y el aprendizaje no formal que están viviendo en casa y el aprendizaje formal que están viviendo en las aulas. ¿Cómo hacemos un poco para acercar esas dos cosas y aprovechar la tecnología en beneficio del aprendizaje? Tú dijiste exámenes con internet, me encantó, porque al final antes era examen de libro abierto, era la misma historia, ¿se acuerdan? Cuando algún profesor hacía una pregunta que no estaba en el libro, o el libro solo te servía si habías entendido. Me parece que seguimos en la misma tensión, ¿no? Si preguntamos cosas que son textuales, todo es motivo de posibilidad de hacer trampa. Si preguntamos cosas que no están en Google, todas las herramientas son bienvenidas, ¿no? Yo creo que el tema central es que tenemos una relación distinta con el conocimiento. Hay un tránsito de un conocimiento más enciclopédico que venimos heredando hace mucho tiempo y hoy día con una estructura de conocimiento mucho más orgánica, más distribuida, que se actualiza de manera más rápida. Y entonces el sistema educativo tiene que ayudar a jugar con esas nuevas ecologías. ¿Y cómo hacemos para personalizar más ese sistema educativo hacia los intereses de cada uno de los estudiantes en un contexto en donde se rinde tributo a la estandarización, lo comentaste, ¿verdad? Tenemos un currículo estandarizado, tenemos pruebas estandarizadas que tienen un cierto nivel de importancia porque hay que tener, digamos, una base, pero también hay intereses muy diferentes entre cada uno de los estudiantes que también hay que honrar y acompañar, ¿verdad? Para así poder sacar un poco el máximo potencial de cada uno de estos estudiantes. Sí, muy bien. Yo dije eso y lo sostengo, pero también estoy contigo que pruebas estandarizadas nos ayudan a tomar decisiones y a tener la foto más nítida. Pero no es dicotómico, es y, no es o. Ahora, el tema es que si aprendemos todos de manera distinta, porque a todos nos tienen que enseñar de la misma forma, ¿no? Y las tecnologías en alguna medida pueden ayudar sobre esto. Pero tenemos que ser cautelosos, porque la promesa de tecnologías para aprendizaje personalizado está hace mucho tiempo sobre la mesa, diría décadas, y significa muchas cosas para mucha gente distinta, ¿no? Pero en la medida que la tecnología te ayuda a explotar tu curiosidad, entonces bienvenido al aprendizaje personalizado. Cuando preparaba esta presentación, veía que en la secundaria en Corea, el sistema educativo le daba a los estudiantes un semestre libre de exámenes, ellos que son bien aplicados y bien dogmáticos, para que los chicos tuvieran oportunidad de explorar en qué querían dedicarse cuando eligieron su profesión, ¿no? O sea, no puede haber personalización si es que no hay confianza. Y para que haya personalización hay que generar espacios de autonomía y de agencia, de capacidad de agencia individual. Genial. Cristóbal, ¿cómo hacemos para capacitar a todos nuestros docentes, por ejemplo, que son de otras generaciones y que no han nacido como la tecnología? ¿Cómo podemos introducir la tecnología poco a poco también en un contexto en donde tenemos una educación rural muy amplia, en donde no hay tanta conectividad tampoco,
pero queremos aprovechar los beneficios de la tecnología e ir gradualmente hacia lo que nos has contado. Hemos visto algunos modelos maravillosos en Francia y en otros países que están muy adelantados y nosotros todavía tenemos algunas limitaciones en recursos, pero queremos ir llegando poco a poco. ¿Qué nos recomiendas para ir yendo hacia eso? Si tuviera la varita mágica no estaría aquí probablemente, pero ¿qué pasa si la pregunta no es sobre tecnología, sino que sobre algo que es mucho menos susceptible de pasar de moda, que es distintas maneras de pensar, ¿no? Entonces, si lo pensamos de distintas maneras de pensar, los docentes tienen muchas capacidades de análisis crítico que los más jóvenes no tienen, pero que están muy evidentes en los entornos digitales. Ahí podemos hacer una asociación, un nuevo partnership entre estas dos comunidades generacionales. A mí me encanta el experimento que hizo Shanghai. La ciudad de Shanghai lo que hizo fue, identificó que tenía escuelas que estaban muy avanzadas y unas que estaban muy débiles. Y entonces las hermanó y le pidió a la escuela que iba muy bien que hiciera mecanismos de transferencia y entrenamiento personalizados. Muchos de ellos eran profesores retirados, a los profes de las escuelas que estaban con menor desempeño. Y funcionó súper bien, porque en el fondo se dieron dinámicas de orientación más entre pares y no una gran capacitación externa que a veces no genera los cambios, ¿no? O sea, también, lo dije hace un momento, los cambios de práctica tienen que ver con construir estructuras de confianza y no solamente con sacar un saber nuevo porque los saberes los tiene Google, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, con mi comunidad de pares, animarnos a hacernos preguntas un poco distintas. Y tú hablaste de la escuela rural, ahí quiero decir algo. Me parece que ahí la experiencia de Portugal creo que es súper interesante. Portugal tenía el problema de, no sé si el caso de Perú, pero desde muchas partes de América Latina, que tenía escuelas rurales que eran mini escuelas, 5 niños, 11 niños, 13 niños, muy chiquitas, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que no había una capacidad de tener una masa crítica de estudiantes para poder hablar de distintas cosas y para el proceso formativo que implica muchas más cosas que te enseñen en la misma aula. Y entonces hicieron algo que fue muy impopular en un primer momento. Decidieron hacer escuelas más grandes, pero más lejos, porque en el fondo si en el mundo rural la distancia es un gran tema, ¿no? Entonces esto en un momento inicial generó mucha resistencia, porque ahora el niño lo venía a buscar el Estado en un autobús, antes no era así, se iba caminando, iba a caballo, ahora era más lejos, pero era una escuela de mejor infraestructura y con una masa crítica de mejores profesores y más estudiantes. Me parece que ese tipo de experiencias da un poco para pensar. Súper. Pregunta también del público, ¿cómo incluimos a los padres de familia en ese proceso? Porque a veces ellos son los más reticentes de abrirse a estas nuevas metodologías de enseñanzas y personalizar más el aprendizaje. ¿Cómo hacemos para convencerlos, entre comillas, o cómo hacemos para incluirlos en el proceso también para que también sean parte del acompañamiento del crecimiento de los estudiantes, ¿no? Bueno, es una gran pregunta, pero cuando decimos padres decimos muchas cosas, hay muchas comunidades o subcomunidades dentro de los padres. Hay padres que son amplificadores de creatividad y otros que lo único que quieren es que haya disciplina. Recuerdo una vez que estaba en una feria educativa en Londres y había un señor que vendía tecnología educativa para la clase y eran cámaras de vigilancia en todas las aulas. Entonces, él tenía una gran pantalla que se la ponía al director de escuela y entonces ponía los pies arriba de la mesa más o menos y veía lo que estaba pasando en todas las... Y él decía, muy orgulloso me decía a mí, y si quiero se lo puedo poner en el teléfono al padre del niño, ¿no? Y yo me agarraba la cabeza y decía, esto es un Foucault hecho siglo XXI. Ahora, hay papás que les gusta esta idea de supervigilar todo lo que está pasando. Yo creo que, evidentemente, lo que buscamos es lo otro, es un papá que acompaña, que discute, que reflexiona, no que se tortura o que controla cuántas horas pasa la generación Z en línea, sino que habla de qué está haciendo en línea, se involucra en eso, que no necesariamente significa hacerse amigo de él en Facebook, pero que forma parte de las dinámicas de interacción que ocurren fuera del aula. Sobre el tema de las evaluaciones, que es algo de lo que hemos estado debatiendo también a nivel nacional, ¿no? Hablaste de la posibilidad de no castigar el error, ¿no? El error como algo importante, digamos, y las evaluaciones como una oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo podemos evaluar, traer ese criterio para la evaluación de nuestros docentes y también de sus estudiantes, digamos, en este nuevo contexto y con estas nuevas metodologías en que ya nos alejamos un poco más de la estandarización y vamos más a acercarnos al proyecto de vida de cada uno de los estudiantes? ¿Cómo los evaluamos a ellos y a los docentes? Yo me pregunto por qué las startups presumen tanto sus errores y los errores les ponen como medallas tácitas, ¿no? Pero en la educación los errores los condenamos. Y hay investigaciones grandes como las que hace John Hattie que dice el feedback positivo en el momento del error es un tremendo acelerador de aprendizaje. Entonces, si el error lo convertimos en una excusa para aprender y no para penalizar, cambia absolutamente la lógica del aprendizaje. En Finlandia, por ejemplo, algunos colegas
lo que hacen es, el que tiene mejor calificación no es el que sabe mejor la asignatura, que es como nosotros lo concebimos, sino es el que es capaz de enseñarle a otro. Porque uno no sabe más que cuando es capaz de enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que no es imposible explorar otros caminos de la evaluación, pero evidentemente hay que transitar de una evaluación punitiva a una evaluación de procesos. Excelente. Otra pregunta, ¿cómo lidiar entre las necesidades reales de la formación en secundaria y la existente presión de preparar a los estudiantes para ingresar a la universidad, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte presión, una creencia de que debemos ir a la universidad. Los institutos han cobrado mucha importancia últimamente y han mejorado mucho su nivel de calidad, pero en general la educación superior es importante y tenemos un porcentaje muy bajo, como te decía, de alumnos que van a la educación superior, ¿no? ¿Cómo lidiar entre las necesidades reales de la formación secundaria y la presión para preparar a los estudiantes? Que esa presión a veces va más hacia el tema de los test estandarizados también, ¿no? Porque las universidades a veces se toman esos exámenes estandarizados para el ingreso, ¿no? ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? Bueno, es una buena pregunta. En Corea, de nuevo, los chicos, está la obsesión por la excelencia que, no sé si saben, el gobierno tuvo que poner una ley que prohibiera dar clases particulares después de las 11:30 de la noche porque no había límites, ¿no? Evidentemente tampoco queremos eso, pero queremos una mayor aspiración por la excelencia. Yo creo que la clave está en yo no tengo una fórmula y una respuesta mágica a tu pregunta, que es muy buena, pero yo creo que hay que pensar en estructuras más versátiles. No me parece un crimen que una persona pueda tener un espacio entre terminar la secundaria y entrar a la universidad para tener mayores experiencias de vida y entrar más adelante. Y hace un momento yo mencionaba, la gente se va a jubilar más tarde. Es probable que una persona a los 55 vuelva a la universidad, ¿no? O sea, esta idea de una universidad más permanente, más ubicua y no solamente en ciertos momentos de la vida, yo creo que hoy día es una realidad, pero nos cuesta un poco hacer el cambio cultural. ¿Cómo mitigar estos riesgos que la tecnología también trae, ¿no? En el sentido de, a veces existe toda la información y no es posible discriminar toda la información, y también tenemos a muchos chicos demasiado pegados, digamos, a las aplicaciones, y eso les resta también capacidad de empatía, de interrelación. ¿Cómo hacemos para potenciar eso en la escuela y reducir esos riesgos que la tecnología también trae si es que la llevamos a un exceso, ¿no? Esto parece un programa de televisión, ¿no? No, me parece que es una gran pregunta. Yo creo que a la luz de los años nos dimos cuenta que el uso de tecnología tenía un montón de bemoles que quizás no atendimos en un momento temprano, ¿no? El bullying es uno, pero la adicción, la soledad y la desconexión humana, me refiero, son cuestiones que hay que tratar. Yo soy convencido que la autorregulación, que es la capacidad más metacognitiva de entender lo que haces, tiene que ser una habilidad digital, ¿no? Hoy día investigaciones nos muestran que es mala idea que un niño esté conectado al teléfono antes de acostarse. Tienen que pasar por lo menos 2 horas off, porque los LEDs generan un sistema de alteración, no soy psicólogo, pero generan un sistema de alteración que no es sano, ¿no? Eso significa mecanismos de salud digital, ¿no? Mecanismos de autorregulación, y de hablar de esto con la misma naturalidad que hablamos de los problemas de seguridad analógica. Y eso tiene que ocurrir tanto dentro como fuera del aula, y tiene que entenderse como una nueva ecología digital donde las cosas que hacemos tienen implicancia. La manera en que tratamos a otros, la manera en que cuidamos y administramos nuestra presencia en línea tiene consecuencias. Así que bueno, ahí hay una tarea nueva y me parece que tanto docentes como la sociedad en general tenemos mucho que aportar. Muchísimas gracias. Última pregunta. ¿Cómo entran a traer los espacios de aprendizaje, la infraestructura, por ejemplo, en estas nuevas metodologías de aprendizaje? ¿Qué importancia tiene esto también? Yo creo que es un tema central, ¿no? O sea, hace un momento antes de empezar esto hablábamos de la necesidad de infraestructura en el país. Yo creo que haciéndonos cargo de la necesidad de infraestructura es una buena oportunidad para construir infraestructuras que permitan otros tipos de relaciones pedagógicas, ¿no? O sea, transitar de una escuela tipo Foucault a una escuela donde haya diálogos más horizontales, más caóticos, donde no haya corredores, porque los corredores también se pueden aprovechar como espacios de aprendizaje. Las bibliotecas en muchos lugares del mundo ya no son los lugares para guardar libros, sino que son lugares para diálogo. Los Starbucks son las nuevas bibliotecas del mundo. Me parece que hay una intencionalidad en el tipo de infraestructura que permite o dificulta el tipo de relaciones o de diálogo. Muchísimas gracias, Cristóbal. Ha sido muy enriquecedor hablar contigo.
Muchísimas gracias por venir, por tu presentación excelente. Y Muchas gracias. un aplauso, por favor, para Cristóbal. Gracias. Gracias.